con Francisco Alfaro. Él es politólogo, doctor en estudios de paz y conflictos, consultor de organizaciones nacionales e internacionales en materia de mediación y análisis de conflictos, investigador en historia de los procesos de paz, a quien agradecemos mucho el que nos haya aceptado esta entrevista. Francisco Alfaro, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches allá en Caracas, Venezuela. Muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cuáles son las esperanzas que están fincadas en este diálogo desde tu perspectiva? Mira, a ver, creo que en esta ocasión se abre quizás una posibilidad importante para que de este mecanismo alternativo de diálogo y negociación puedan surgir algunos acuerdos que permitan ir transformando este complejo conflicto venezolano que ya arriba pues a 20 años, de 20 y pico de años en nuestro país, y que en todo caso cuenta con un contexto interesante a partir del cambio de la administración de Estados Unidos, que ha ido apuntando hacia una estrategia multilateral, una estrategia mucho más institucional, mucho más previsible, que hace también que las expectativas con las cuales se acercan ambas delegaciones sean unas expectativas mucho más realistas, ¿no? Yo creo que esto es algo bien importante. Sí, porque hay un antecedente. Los negociadores siempre señala que Francisco, este tipo de mecanismos hay que ir con grandes aspiraciones, sí, pero con bajas expectativas. Sí, claro, a eso me refiero, porque en Montevideo en 2019 hubo un primer intento de diálogo en ese sentido que resultó finalmente un fracaso. Sí, a ver, en Venezuela hemos tenido más de 5 mecanismos alternativos de diálogo y negociación. Este vendría a ser el 6º intento con participación de la comunidad internacional, pero aparte hemos tenido por lo menos el mismo número de mecanismos discretos que no han salido quizás a la opinión pública a lo largo de estos 20 años, ¿no? Y uno de los temas ha sido en que, si bien es cierto que estos mecanismos han ayudado a desescalar la violencia, no han logrado transformar el conflicto, que en este caso es lograr una transición democrática a Venezuela que sea sostenible en el tiempo y que permita abrir espacios de convivencia política en el marco constitucional. Ahora, ¿qué expectativas de que se llegue a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo entre el gobierno en este momento de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición que encabeza Juan Guaidó? ¿Qué expectativas de que pueda haber una participación real, contante, sonante en las elecciones que habrá en noviembre en tu país? Sí, a ver, yo creo que la participación en las elecciones de noviembre, estas son unas elecciones que están convocadas por la Constitución, pero en vista de que en Venezuela desde hace varios años ha habido una ruptura del orden constitucional, evidentemente algo que debería ser parte de un cronograma electoral en el marco de un sistema democrático se ha convertido en un elemento de la propia negociación. Sin embargo, yo pienso que en estos momentos, tanto la coalición en torno a Nicolás Maduro como la coalición en torno a Juan Guaidó se encuentra en un momento de debilidad. Si comparamos ambas coaliciones, evidentemente la de Nicolás Maduro sigue contando con mayor fuerza, porque es un conflicto asimétrico, hay que recordarlo, pero siento que ambas coaliciones están claras en que la situación actual del conflicto es insostenible. O sea, estamos hablando de una emergencia humanitaria compleja, de una situación económica de pauperación muy importante, de un aislamiento internacional importante, y que esta situación de soberanía múltiple, de doble institucionalidad en varios de los poderes públicos, no es sostenible. Y claro, la población está pidiendo soluciones a la dirigencia política, y sabemos que también cuando la población no encuentra respuestas, sobre todo en una situación tan apremiante como esta, la sociedad empieza a demandar a través de otras vías. Yo creo que ambas coaliciones están claras en esa situación, y es probable que se logren algunos acuerdos a través de una estrategia de acuerdos incrementales que se vayan dando en el tiempo, donde se logra atender por un lado lo urgente sin perder de vista lo importante o lo estructural. Yo creo que en este momento y basado en las experiencias que ha habido previamente en los otros mecanismos, quizás estamos en un momento donde ojalá que esta madurez del conflicto haya llegado a un punto donde por lo menos se avance
hacia evitar que el conflicto se siga agravando y las consecuencias de la emergencia humanitaria sigan generando pues un desastre regional como lo hemos visto en los últimos años. ¿Cabe la posibilidad de que en este momento, en afán de encontrar una salida para beneficio de la República Bolivariana de Venezuela, se pongan en la mesa las coincidencias y se dejen para luego las diferencias? Mira, es difícil porque la coalición en torno a Nicolás Maduro ha mostrado una vocación de poder, de no alternancia, ¿no? Este ha sido quizás el origen del conflicto en Venezuela, es un conflicto político, donde la coalición en torno al poder de alguna manera decidió no alternar, ¿no? Y esto se ha venido obstaculizando en los últimos años, pero yo creo que quizás en este momento, visto el contexto internacional, la alineación de los principales actores de la comunidad internacional, la ventaja de contar con un equipo mediador del gobierno noruego, la propia situación de debilidad o fragilidad de ambas coaliciones y la propia situación de emergencia humanitaria puede hacer que ambas coaliciones lleguen a acuerdos por lo menos iniciales a nivel de la crisis humanitaria, del mecanismo de vacunación en contra de la pandemia, del tema económico en algunos aspectos, y al menos empezar a abordar algunos temas políticos que nos puedan ir llevando hacia una progresiva reinstitucionalización, que hay que decirlo, probablemente va a ser lenta. Recordemos que el proceso de autocratización que se ha vivido en Venezuela ha sido un proceso progresivo, lento, que apenas quizás fue visto por la comunidad internacional de manera descarnada a partir del año 2016, y una cosa que ha sido tan larga, es probable que no pueda resolverse a través de un evento concreto, sino a través también de un proceso progresivo. Entonces aquí yo creo que hay que tener grandes aspiraciones, pero hay que tener unas expectativas realistas para no generar desesperanza en la población. Pues muchas gracias, Francisco Alfaro, gracias por ayudarnos a entender la importancia que tiene este diálogo que ojalá todos deseamos por el bien de Venezuela llegue a buen puerto. Gracias por la invitación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.